soy docente de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Federico Villarreal y delego, ¿no?, la oficina de la unidad de responsabilidad social de la Facultad FOPCA, ¿no?, de la UNICB. Vamos a dar inicio a este webinar con el intro de la UNICB para que conozcan más allá también de la Universidad Nacional Federico Villarreal y también nuestro video también de promoción de nuestra querida Facultad FOPCA que se ubica en Miraflores. Con todos les doy la muy calurosa bienvenida a este sábado en la noche para hablar sobre el tema del ajedrez ancestral de los incas, unida netamente con la inocuidad alimentaria, que nos une, que es la principal función del gen alimentario hacia todos los consumidores, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Nacimos como la expresión popular de una nación, con ansias de transformar el mundo, utilizando la herramienta más poderosa del universo, el conocimiento. La luz paradigmática de un sabio ilumina el camino. Federico Villarreal, nuestro ejemplo permanente desde el 30 de octubre de 1963, quedó grabado para la eternidad en los umbrales del mundo académico. Año a año, miles pugnan por convertirse en villarrealinos, pero solo unos cuantos lo consiguen. Para ellos, el ingreso es su recompensa, pero pasajera, porque se tratará del reto más duro de sus vidas, demostrarse a sí mismos de qué están hechos, pasando una prueba tras otra, cada una más severa que la anterior. Aulas, laboratorios, bibliotecas y auditorios se convertirán en su nuevo hogar, los cuales recorrerán permanentemente en búsqueda de la verdad. En ese camino se irán sumando personas, experiencias y conocimientos. Gracias a ellos, cada logro, cada éxito, cada triunfo se convertirá en el verdadero objetivo, porque transformará sus mentes y sus almas para siempre. No volverán a ser los mismos, se convertirán en profesionales villarrealinos. Las ciencias, las humanidades, la investigación, el arte, la cultura, el deporte, la responsabilidad social villarrealina. Luis Arcos Salazar, que nos va a hablar sobre el tema el ajedrez de los incas, ingeniería ancestral y la inspiración del pensamiento estratégico, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Vamos a dar inicio con todo, indicando que dentro del marco, ¿no?, de las funciones que tiene la URS, en la FOPCA, es promover actividades académicas y también servicios de extensión a la comunidad. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Moviendo piezas con estrategia, ingeniería ancestral, Inca y auditorías en seguridad alimentaria BRGS versión 09. Hoy nos toca un tema que a primera vista podría parecer una combinación un poco inusual, ¿no? La ingeniería ancestral Inca y los sistemas modernos de auditoría en seguridad alimentaria. Sin embargo, cuando analizamos ambos, ¿no es cierto?, en ambos contextos o entendimiento, descubrimos que comparten un mismo eje central, increíble: la estrategia, la planificación rigurosa y la visión a largo plazo. El mundo andino nos dejó mucho más que monumentos imponentes, en las cuales estamos orgullosas de ser peruanos, ¿no? Nos heredó la forma de pensar, una ingeniería basada en la observación del entorno, en la prevención de riesgos, en el uso eficiente de los recursos y la toma de decisiones estratégicas. Nada improvisado. Cada piedra, cada canal, cada estructura correspondía a un propósito objetivo claro y un análisis previo del impacto en la comunidad. Curiosamente, esa misma lógica es la que hoy sustenta los estándares internacionales de seguridad alimentaria, como la BRCGS versión 9, un sistema que no se limita solamente a cumplir requisitos, sino que exige anticiparse a los riesgos, gestionar procesos con evidencia y mover las piezas correctas en el momento oportuno para proteger al
en una empresa, y asegurar que la inocuidad sea parte del ADN de las organizaciones en general, ¿no? Tanto en lo que es el rubro de alimentos. Este webinar nos invita justamente a eso, a mirar el pasado con ojos estratégicos para poder comprender mejor los desafíos del presente, a reconocer que la excelencia técnica no nace por la casualidad, sino de la disciplina, la coherencia y la toma de decisiones informadas. De antemano le agradecemos su participación, su interés y compromiso con la mejora continua, la seguridad alimentaria y la responsabilidad social. Sean todos bienvenidos y damos inicio a esta conferencia. El doctor Luis Arcos Salazar que da nuestra primera ponencia. Él es doctor en administración, ingeniero mecánico electricista, escritor de libros de ajedrez, director de la revista Zona del Rey, vicepresidente del Club de Lima Chess, director de la Escuela de la Zona Rey, divulgador de investigación sobre ajedrez, organizador de eventos ajedrecistas. A la vez, el doctor Luis Arcos Salazar también es ingeniero mecánico, electricista, colegiado con más de 29 años de experiencia en la elaboración, supervisión de dirección y operación de proyectos de transmisión y distribución eléctrica. Altos conocimientos en mantenimiento y operación de sistemas eléctricos, mantenimiento de aire acondicionado, con experiencia en los rubros de minería y empresas de distribución eléctrica profesional con alta capacidad de liderazgo y creatividad. Ha trabajado él es doctor en administración de la UNFB, ingeniero mecánico electricista de la Universidad también de Ica, y es un entrenador también de ajedrez en la FIDE Perú en 2022. Trabajó en Fondefes como especialista en instalaciones electromecánicas, pescantes hidráulicas y suministros solares hasta diciembre de 2025. También trabajó en Fondefes como especialista en instalaciones electromecánicas y plantas solares hasta 2024. Empresa de servicios láser, supervisor general de mantenimiento hasta el año 2022. El Ministerio de Defensa y la Dirección de Logística, Servicios y Ingeniería del Ejército, Lima, Perú, en el año 2009, dentro del área de coordinación eléctrica. Y también ha trabajado en Electropuno, SAC, como supervisor de planeamiento estratégico eléctrico, planeamiento de gestión y también planeamiento de desarrollo eléctrico. Ha trabajado en diferentes como Atlas de Ingeniería, Consultoría, SMRL, Plan COPESCO, INDECI, Unidad Provincial, Yunguyo y también en INDECI, ¿no? Y tiene también varias publicaciones de libros y ha sido ganador de un libro que se fue hasta Chile. Así que es un honor tenerlo acá a Luis Arcos Salazar. Y Luis, te doy la bienvenida. ¿Podrías poner por favor tu cámara para que te conozca la audiencia? La realidad de la cámara está prendida. Hola, ¿cómo comenzaría estás? El tema de la exposición. Tengo un reto de hacer la exposición en 30 minutos, a ver si funciona. Porque el detalle es que, ¿cómo se llama? Tengo más o menos unos 20 años en el tema de la investigación sobre la cultura andina. Y reducir esos 20 años a 30 minutos es un reto que espero se pueda a tratar de hacer y comenzar rápido con el tema. A ver, voy a compartir. Voy a comenzar a compartir pantalla completa y toco la pantalla, ingreso y ¿lo ven las diapositivas? Sí. ¿Sí? Ya. Correcto. Entonces comenzaré con el tema siguiente. Yo tendría más o menos, habría pasado hace más o menos unos 20-25 años, cuando de repente una persona, un ingeniero llamado Mario Mamani, egresado de la uni, de unos 72 años el señor, me dijo, nos encontramos en un retouching.
Pituche, por los que no lo conocen, es una ancestral, es una costumbre ancestral de cortar el pelo a los bebés. Entonces nos encontramos en un lugar y me dijo, ¿hablas aymara? Sí, por supuesto, le dije. ¿De dónde están tus papás? De la hora de Tzacoma. ¿Conoces la cultura andina? No. No, le dije, no conozco, no sé de qué es. Y entonces el hombre me miró con un tema de pena de repente y me dijo, mira, solamente porque eres de esa zona y de repente no has tenido la oportunidad, te la voy a explicar. Me explicó 3 conceptos de la cultura andina y después sobre eso ya empecé en el tema mío a investigar más durante esos 20 años. Me inicié en eso, el ingeniero, me inicié en este tema el ingeniero. ¿Se escucha mi voz por si acaso? ¿Hay algún problema? No, ninguno, está perfecto, doctor Luis. Ok. Se escucha, se escucha, se escucha. Me inició en este tema y ahora lo que vamos a agarrar y estudiar esto es el tema. Primero, como estamos en la facultad de pesquería, apicultura, ingeniería alimentaria y oceanografía, vamos a mostrarles, vamos a encontrar la estrecha relación que existe entre la cultura andina y esta parte de la carrera que ellos, la facultad está creando. Vamos a manejar temas como la pesquería ancestral, la apicultura, la ingeniería hidráulica, la oceanografía. Entramos a la geodesia central y terminamos con la conclusión. Cuando los incas en realidad, pero vamos a hablar a incas y vamos a hablar cultura andina como si fuera lo mismo, aunque en realidad es diferente. Pero cuando los incas, ellos tenían un tema de que para ellos todo tenía vida, todo. Y era increíble porque, digamos, para ellos las rocas tenían vida, las plantas tenían vida, la naturaleza tenía vida, todo para ellos tenía vida. Y si tenía vida, ellos agarraban y conversaban con esas personas, con las plantas, con las rocas, con los animales, con todo, porque para ellos eso tenía vida. Hasta ahí es más o menos lo que nosotros agarramos y conocemos como cultura andina. Pero en realidad, si para ellos todo tenía vida, entonces el conocimiento también tenía vida. Y si tenía vida el conocimiento, entonces nosotros somos parte de ese tipo de conocimiento. ¿Cómo se le llama este conocimiento? Causal sum. ¿Y qué es causal sum? Es la identidad que tenemos sobre nuestro conocimiento como peruanos. Lo malo es que cuando uno agarra e investiga un poco más, se queda hasta cierta parte de la historia, en 1532, y más de eso, pues no hay. Y si agarras y buscas en la arqueología o en la antropología, se va descubriendo recién nuestra cultura, cómo éramos más antes o cómo pensábamos. Entonces tenemos como una identidad rota. Y al tener un tema de identidad rota, pues es bien difícil crear un tema de identidad actual, porque para ellos, si la identidad si el conocimiento tiene vida, la identidad también tiene vida. Y miraba con mi compañero que está apoyándonos acá, el zoólogo, él también va a dejar mentir en el tema de que las sociedades crecen y son vivientes. Y la identidad también es viviente. ¿Qué quiere decir que la identidad es viviente? Va transformándose hasta ahora. Y lo peor es que si esta identidad se va separando, se va sectorizando, sí habría un problema en el tema de la identidad. Y entonces, como esa identidad para ellos tenía vida y además para ellos encima era un tema sagrado, el conocimiento para ellos era sagrado. Al tener el conocimiento sagrado, lo que les voy a comentar en toda la exposición, en realidad va a tener un término de sagrado porque esa era cultura por lo que ellos agarraban y manejaban. En esta siembra, por ejemplo,
sencilla, en realidad se están sembrando dos guayduros. ¿Y cuál es el tema del guaiduro? ¿Qué tiene que ver el guaiduro? Pues para ellos el guaiduro era un alimento, pero no era un alimento para que se comieran las personas, no. El guaiduro era un alimento para los dioses. Las personas que en algún momento tienen un sistema fuerte de creencia, pues les ayuda a tener fortuna en la casa y a los chiquitos les ayuda del mal de ojo. Pero ese guaiduro no crece solo. O sea, no es una semilla sola, sino es una semilla con dualidad. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que sembrar el macho y la hembra para que esto funcione. O sea, de dos. Y su número principal para ellos era el número 2, no era el 1 ni era el 0. Porque para ellos todo era dual. Todo. Cuando nosotros en el tema entramos a ingeniería de ciencias alimentarias, si nosotros le dijéramos a la gente de ahora, ¿sabes qué? Existe un alimento, señor, existe un alimento que lo va a curar del estrés. Así me chica. Del estrés, sí, lo cura del estrés y encima que lo cura del estrés, le desarrolla el cerebro. Y es un superalimento. Y entonces, primero que no lo creemos, y después cuando agarramos y lo miramos y decimos, ¿sabes qué? Ese alimento que te ayuda al tema del cerebro, desarrollo del cerebro, es la quinoa. Y la quinoa para ellos, la cultura andina, también tenía un tema ancestral. Tenía un tema ancestral, ¿por qué? Porque de los 9 aminoácidos que el cuerpo necesita, la quinoa los tiene todos. Y al tener lisina es un componente básico para el desarrollo cerebral. Pero secretesistas, ¿qué me dirían? Yo les digo, mira, secretesistas, nosotros nos conocemos en el campo. Cuando juegas, no solamente es la razón o la lógica cuando juegas, no, cuando juegas hay emociones. Si digamos fuéramos Matías, que tiene 11 años y se juega con Luis, que pasa los 50, pues wow, dice. No, o sea, hay un tema de emoción o un tema de miedo. Si yo jugaría con Irving, pues me da miedo jugar con él, ¿no? Porque es bueno. Pero el detalle de esto es que la quinoa te ayuda no solamente al juego lógico en el ajedrez, sino a controlar las emociones mientras estás jugando. Y visto de esta manera, ¿qué tipo de alimento tan bueno es que teníamos nosotros? En el idioma, lamentablemente, la quinoa la consumen 3 veces al año y esto todavía. Pero en la cultura andina no, ese era un tema muy fuerte, ¿no? ¿Por qué era buena la quinoa y por qué si las ciencias están dando cuenta del tema de la quinoa? Porque tiene la lisina. Que la lisina es la formación de colágenos, tiene una absorción de calcio, fortalece el sistema inmunológico, tiene componentes fundamentales para el desarrollo cerebral, en el hipocampo es donde hay mayor cantidad y apoya a los neurotransmisores. Bueno, por eso sí. ¿Era lo único? No era lo único, también el maíz como tema alimentario. ¿Y el tema del maíz también ayuda al cerebro? Pues sí, también ayuda al cerebro. ¿Y podría solucionar problemas actuales? Sí, podría y solucionaría dos temas. Uno, el tema de la diabetes y el otro, el cáncer. El cáncer al colon es uno de los grandes problemas. Y aparte también desarrolla el tema del cerebro. Pero cuando nosotros decimos, o de repente, y el maíz es originario del Perú, viene un mexicano y dicen, no más bonito, el maíz es acá de México. Y de repente comparamos un maíz mexicano con un maíz peruano y el maíz mexicano no pasa de 2 dedos, de 1 dedo y medio, un dedo. Y mientras miran el maíz peruano pues es 4 veces más grande que el maíz mexicano. Entre maíces es un maíz gigante. ¿Cómo han hecho entonces los incas o en toda la cultura andina si los dos comenzaron igual, si los dos comenzaron a domesticar igual? Digo sí, no es necesariamente así. ¿Cómo hicieron para que fuera
todo ese tiempo. Quiere decir que aplicaron un tema de industria alimentaria súper fuerte para poder agrandar el maíz a esa cantidad. Y otro detalle, el maíz morado ya no es un maíz que está en México, el maíz morado ya es neto de Perú. Y este maíz morado es precisamente el que tiene y ayuda al tema del desarrollo cerebral. No había. ¿Cómo crearon ese tema de maíz morado? No es que agarraran y le dieran un puñete de maíz, ¿no? Se volvió morado y salió morado con concha y todo, ¿no? Hicieron un tema de ingeniería genética para producir este tema del maíz. Wow, segundo. Tercero, ¿y ese maíz es realmente de México? Pues no, los últimos estudios en el 2012 demostraron que ese maíz está en Trujillo, donde está Florcita, cerquita. En Huacaprieta, donde queda la Dama del Cao, por ahí hace 5.200 o 7.000 años antes de Cristo, el maíz de ese tipo está en el Perú. O sea que el maíz, en realidad, peruano es mexicano. Otro tema de nivel de consumo. Nosotros tenemos el problema de que imagínense de que yo necesite un alimento que no necesite refrigerador y que dure 3 o 4 años. Eso, conseguir ese alimento, si a mí me dijeran, oye, tengo un alimento que te dura 4 años sin necesidad de refrigerador, estando en el clima cualquiera, nos parecería un tema de locura, pero en realidad ellos sí consiguieron ese tipo de alimento que se tenía. Un alimento que puede estar en cualquier ambiente y no se malogra. Y con este tema, obviamente que solucionaron su problema de alimentación. Tenían un tema de la agricultura, tenía una sobreagricultura, precisamente por los productos que ellos consumían. Les voy a poner estas cantidades de alimentos, pero no es porque sus cantidades de alimentos tenían. En la cultura andina tenían mucho más alimentos, pero vamos a poner esos tres porque tienen una relación con el tema del ajedrez. En la carrera de ciencias alimentarias hay un curso que a mí me llamó la atención y me pareció muy, muy bonito que se llama Análisis Sensorial de los Alimentos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? Pues bien, para seleccionar los alimentos hay que seleccionarlos según la apariencia, según el aroma, según el sabor, según la textura. ¿Se tocan? Sí, se tocan. Hay algunos alimentos que se tocan. Según el sonido, sí, como suena. Sí. Y ellos en esta facultad pues estudian los alimentos a ese nivel para ver qué tan bien les gusta o no les gusta a la gente. Y entonces, aprovechando el tema del IA, agarro y pregunto, a ver, el maíz, la quinoa y el chino, que son los tres alimentos que les estoy mostrando, ¿les gusta o no les gusta a los niños? Porque por ahí se comienza. Y ahí viene que el maíz sí les gusta, es dulce, familiar, es de textura agradable, es vendible. Y la quinoa, pues no se conoce tanto, no está pensada para comerse sola. Y el chuño, pues tampoco está para comerse solo, no está pensado para comerse solo. ¿Qué quiere decir? De que ellos crearon un tipo de alimento que su casualidad era de que podían combinarlo con cualquier otro alimento. Y al combinar un alimento con otro, viene su mismo pensamiento, un pensamiento de dualidad, quiere decir que dos alimentos hacen uno. Y para poder, por ejemplo, vender, producir ese producto, los de ciencias alimentarias tendrían que pensar en ese otro sentido. Alimentos integrados que no están pensados para comerse solos, pero juntos con algo, puede resultar muy agradable y así me ayudan al cerebro y te quitan el estrés. Cuando manejan el tema en la carrera de ciencias alimentarias,
pues lo manejan como una cadena de valor, que quiere decir, tienen el origen del cultivo, que ya les expliqué, tienen un proceso de transformación y elaboración de alimentos, tienen un tema de distribución y llega al consumidor final. Esa es su cadena de valor. Durante esa cadena de valor tiene que haber algunos puntos de control, la inocuidad, que va a ser de la siguiente exposición, que van a hablar mucho sobre el control y los riesgos sanitarios, trazabilidad del alimento, calidad del alimento, o sea, manejan un poco más grande este tema. ¿Qué más de detalle hay sobre estos alimentos? El caquino, el maíz, el chuño e incluso la tilapia son alimentos ultraprocesados. Pues no son alimentos ultraprocesados, y al no ser alimentos ultraprocesados, pues no te generan grasas, no te generan una baja calidad nutricional, sino son alimentos que en realidad son buenos para la comida alimentaria. Y tener y promover un pensamiento crítico respecto de qué alimentos o qué no alimentos podríamos comer, en realidad nos ayudaría mucho en el crecimiento de los jóvenes, ¿no? La comida chatarra en realidad está haciendo daño, ya le hizo daño a los Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros tenemos la quinoa, el maíz, el chuño y otros alimentos que en realidad servirían para este tema. Entramos al tema de la pesquería ancestral. La pesquería ancestral, ¿qué les diría sobre el tema de la pesquería? Antes, en el Imperio Incaico, ellos tenían la forma de redistribuir todos sus alimentos en todo el Perú. No había un tema de pobreza o de falta de alimentación en ese sentido. Y al redistribuir los alimentos en todo el Perú, ¿dónde lo hacían? Lo hacían en tambos, en el camino del Capañán, lo ponían en tambos en todos sitios. ¿Y qué había? ¿Pescado? Sí, había pescado. Pescado en forma, así como hacen el tema de la charrona, que es el pescado que vendría a ser la carne con sal de la llama, la pata, la vicuña, el cuy. También, entonces también existían los alimentos que generaba el mar, porque era todo integral. ¿Qué quiere decir? De que en los tambos también había pescado para toda la gente. Cosa que ahora es muy difícil porque hasta la gente ahora comer pescado es súper caro, y no es que te lo vas a encontrar en cualquier sitio, ¿no? La pesquería ancestral y el ajedrez se conectan en ambos porque manejan territorios. Y ellos conocían que ellos definían el territorio tanto en el mar como territorio propio y tanto en la tierra como territorio propio. ¿Qué quiere decir? De que sabían cómo cultivarlos a los pescados, ¿sí? Y ese es ancestral y es recontrantiguo. Por ejemplo, actualmente, ¿de en qué momento hacen el tema de extracción del pescado? No lo hacen durante todo el año por maquinaria, ¿no? Lo hacen en los momentos en los que el pez se puede capturar. Que generalmente es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y después baja el consumo del dinero. Para eso, en esos otros meses, pues utilizan acuicultura. Pero en esos meses no. Y si los peces están pequeños, pues los devuelven. Y quiere decir de que desde más antes ya manejaban un tema de sostenibilidad de los peces. Cuando de repente miro el tema del manto del dragón, este manto del dragón, la primera vez que lo vi, dije, pobrecito este mantito, tiene huequitos, mejor agarramos y lo topamos, porque él se han agarrado y se cose, pues, porque tiene puntos negros ahí, entonces. Y no era tanto así. Resulta que ese manto del dragón en realidad muestra su origen de la vida. El origen de la vida, sí. ¿Cómo? Pues ellos decían que el origen de la vida fue en el mar.
Ah, sí, fue en el mar. Sí, o sea que no es que Darwin vino y a partir de Darwin nos dimos cuenta que el origen de la vida nacía del mar. No, y la cultura andina ya lo conocían y ya lo ponían como un tema de crecimiento en eso. A tal punto de que en el Museo Natural del Perú, acá en Quechua, hay un cocodrilo súper gigante que antes existía, hicieron una maqueta de eso. ¿Y dónde creen que estaba ese cocodrilo en el ajedrez? Porque estamos hablando de ajedrez. Pues en la Yupana, y ahí lo ven, el cocodrilo gigante en la misma Yupana. ¿Y qué es la Yupana? La Yupana es un tablero de ajedrez. ¿Qué te están diciendo? Que el ajedrez está en el mismo origen de la vida. ¿Y era un tema integrado? Sí, era un tema integrado. En el manto del dragón, pues ellos ya tenían tres cosas, ¿no? Tenían la serpiente, tenían el gato montés y tenían los pies del ave, o sea, ya manejaban los tres seres que identifican el Ucupacha, el Caipacha, el Anapacha. Lamentablemente este manto del dragón se encuentra en el Museo Largo. Y cuando uno hace unas preguntas como por ejemplo, oye, ¿y cuántos dragones del dragón hay en ese manto? Pues no está. ¿Por qué? Porque hacer una colección privada no han hecho hasta el momento un estudio detallado como si lo han hecho en el manto blanco de Paracas, que está en la Universidad San Marcos. O sea, mostramos nosotros nuestros productos o nuestros mantos sin siquiera haberlos estudiado bien y nos muestra la falta de conocimiento que tenemos actualmente. Un tema muy interesante en el tema de la Dama del Cao. La Dama del Cao tenía 20 fardos cuando la encontraron. ¿Qué tipo de fardos eran? ¿Qué figuras tenían los fardos? Pues no nos dicen. Lo que sí les resulta a ellos un tema interesante, es de que habían tatuajes. La gente ahora se agarra y se pone tatuajes y a mí me parece hasta, oye, qué raro, pero no, dices desde más antes, mira, tenían tatuajes. Y en el tema de tatuajes, pues había cosas que eran conocidos. La araña, y esta araña está en la misma línea de Nazca. ¿Había alguna relación? Pues sí, había una relación. La serpiente, pues la serpiente se representa el Ucupacha. Pues había una relación. Y el pez raya, no sabía que tenía un pez raya. Pues sí, había una relación. Y el pez raya, ¿qué tipo de pez es? Es un pez que está en la profundidad del mar. Por lo tanto, para ellos, el mar también pertenecía al Ucupacha. No era el mundo de la tierra, nomás como nosotros agarramos y podemos pensar. Cuando llegaron los españoles y escucharon esto de Ucupacha, Caipacha y Anapacha, dijeron, bueno, esto es, el Ucupacha es el infierno, el Caipacha es donde estamos y el Anapacha es el cielo, y es igualito, no es igual. Eran conceptos completamente diferentes porque en realidad ellos ni siquiera tenían tres, tenían cuatro. Que es el Huapacha, el cuarto que ellos tenían. ¿Por qué es que tenía la Dama del Cao un pez raya? Eso le daba el valor de sacerdotisa. ¿Qué quiere decir? Que tanto el ajedrez era manejado por los sacerdotes, en realidad conocido por los incas, y era un conocimiento del protoajedrez para ser exactos. Y entonces pensar en el tema de la Dama del Cao ya es pensar en que no era un gobierno masculino, era un gobierno de poder y podía entrar tanto el hombre como la mujer desde antes. En esta historia, pues bueno, entró como mujer, ya saben quién, no podríamos decir que fue buena, no, Tina. Pero en otros tiempos no.
La pesquería ancestral, ¿en qué se relaciona entonces? Cuándo capturar, cuándo proteger, cuándo distribuir. Y si lo miramos, eso son reglas que están en el ajedrez. Yo no voy a capturar por capturar mucho. Le juego un gambito, le regalo un peón, le meto le regalo otra pieza, le meto un morra, juego el gambito borga y por comelón le gano. O sea, no es que vas a capturar por capturar y porque piensas que eso va a proteger. Cuando proteger, tengo que proteger a mi rey. Si no lo meto en el roco, lo coge en el centro y me gana. Cuando redistribuyo mis piezas en el ajedrez lo tenemos recontra claro. Atacamos por los dos flancos, flanco derecho, flanco izquierdo. Está un caballo en el centro y a ver si va a poder llegar a ambos lados. No llega. Le creamos la segunda debilidad que bloquea ese fuerte en ese tema y ganamos. O sea, esos temas del ajedrez, ellos lo pasaban a la vida misma. Aprendían ese tema como algo integral, como algo que pertenece al tema del ajedrez, pero que también se puede utilizar en la propia vida, porque ellos utilizaban todo. ¿Existe un tema con las rutas marinas? Pues sí, sí existe un tema. No vamos a pensar de que los incas no conocieron el tema de América Central, en realidad sí había una relación con las mismas rutas marinas. ¿Y qué cogían de las rutas marinas? Pues cogían el espóndilus, que para ellos la concha espóndilus era su oro. ¿Había un tema de movilidad estratégica? Pues sí. ¿Redes de intercambio? Sí, había un tema de redes de intercambio. Estructuras comerciales, bienes marinos, economía, y era un tema cultural. En el tema de acuicultura, que es también un tema de la facultad, pues había un tema de optimización y había un tema de sostenibilidad. El lago Titicaca antes tenía el suche. De repente el suche para ellos era súper sagrado. Sabían que solamente ellos podían consumir el suche como pescado sagrado una vez al año y solamente en sus festividades. De repente en 1970 agarran, le ponen trucha, nuestra facultad de pesquería no estaban por si acaso, le metieron trucha al lago y al trucha lo eliminaron. Nosotros mismos, por no conocer bien el tema de los peces. Y esto de acá muestra el tema sagrado del suche, donde en un monolito está un suche grande y otro suche chiquito, acercándose al tema del agua, y de esto fue como saqué el primer libro de las citas. Y acá es cuando hacen una comida comunitaria, donde hay chuno, papa, suche, huevos, y come toda la comunidad. En el tema de oceanografía, ya les estaba comentando de que había un tema de entorno marítimo, geométrico, y había flujos y tenían que anticiparse a los cambios. ¿Qué significaba el tema de anticiparse a los cambios en el ajedrez? Porque nosotros lo reemplazamos como podemos nosotros crear una estrategia en el ajedrez. Estamos jugando en el ajedrez, de repente hay una jugada que no la vimos y de repente toda la estrategia que nosotros teníamos se cambió en medio juego. Y al cambiarse este tema en medio juego, ¿qué significa? Es como el mar. El mar no todo el tiempo está calmado, o sea, tiene sus cambios del mar y uno tiene que adecuar sus estrategias con el tipo de mar que existe, porque si no haces eso, pues te hundes, ¿no? Si no conoces bien las corrientes, pues te llevan a otro lado. O sea, tenía un tema bien relacionado, el tema de las corrientes marinas como el tema del mar. ¿Qué era el espóndilus? Como les comentaba, para ellos un bioindicador de la corriente del Nilo. ¿Qué quiere decir? De que ellos iban a extraer en la concha espóndilus en Centroamérica, y si la concha espóndilus estaba húmeda, ya la corriente del Nilo iba a llegar, iba a destruir todo su tema de agricultura y entonces ya tomamos.
la concha espondylus estaba seca, pues era un buen año por el tema de la agricultura. Y tenían que utilizar esa oceanografía para poder agarrar y para poder prever. Tan valiosa era la concha espondylus que en Lambayeque, en el señor Besipán, pues tiene su tema de pectorales con concha espondylus. Si miramos un tema de la concha espondylus y su capacidad de movimiento, entonces tiene un poder central, tiene un fuerte movimiento, tiene un dominio de territorio, tiene un valor de intercambio. ¿Y a qué se parece? A la dama. Tenía el tema de relación. En el tema del esto, hay un tema de la ingeniería hidráulica. Y en esto de la ingeniería hidráulica, a mí me desea que el mismo Machu Picchu agarre y tenga agua durante todo el año y que no necesiten bombas para que todo el agua pase durante todo el año, me parece súper increíble. El Incahuasi, Tambomachay, Tipo, Machu Picchu tienen una demostración de la ingeniería hidráulica para el tema del cultivo de alimentos, que me demoraría mucho en agarrar y explicar. Pero lo que me asombró es el tema de la muna, el sembrío del agua. ¿Qué quiere decir? Que ellos sembraban agua. Sembraban agua. ¿Cómo así se siembra el agua? Pues bien, si el agua está en el tiempo del Huayco, o sea, en el tiempo donde el agua está la toda negra, ellos la ponían el agua, la enterraban en el agua, prácticamente hacían canales para enterrarle el agua, se filtraba el agua, salía 2 o 3 meses después, producto de la filtración, el agua salía agua de manantial, lo que antes era agua negra, pues sembraban el agua, hacían sembríos de agua. Es más, Acuña quiere hacer su campaña para ser presidente con el tema del sembrío del agua, porque en la región de Trujillo es donde hay vestigios de este sembrío del agua que les hacían. Pensamos un poco a la alcaldesa de la Yupana y espero haber llegado a mis 30 minutos, si no voy a correr. En el tema de la ajedrez y la Yupana, pues ahí vemos el tema. Esta es la Yupana, es su tablero de ajedrez de ellos, y cuando la gente va, por ejemplo, a la portada del Sol, y siempre nos para mostrando un lado de la portada del Sol con Yaya Villari, que es la luz naciente. Cuando uno va a mirar al otro sitio no encuentra nada, que es un vacío, una oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que ellos decían, la luz y la oscuridad son dos cosas, por lo tanto tiene que haber un tema de dualidad, y el ajedrez tiene dualidad. ¿Dónde tiene el ajedrez dualidad? Las casillas son blancas y negras, las piezas son blancas y negras, existe el lado del blanco del rey y el blanco de la dama, que es una dualidad, territorio mío, territorio propio, dualidad. Y si ven ellos en la figura que están mostrando, hay clarito muestran el tema de dualidad. O sea, tener una relación neta el tema de la katana con la dualidad. Espero no haber repasado, y si no voy a correr un poquito por si acá, por si acaso. En esta figura de acá les muestro una figura donde estaba la katana y había unos puntos negros y puntos azules. Puntos negros, puntos blancos, y esta es de un historiador que en realidad trataba de guardarse las cosas ocultas, no lo quería comentar a todo el mundo. Pero como nosotros somos ajedrecistas, agarramos y decimos a ver qué significaban esos puntitos. Punto en el número 5, una torre, punto en otra torre, punto los puntos en la primera fila, 9, una peón. Y con este detalle podemos mirar todo lo que ellos agarraban y tenían de estado oculto. Hacemos cálculos matemáticos porque la Yupana servía no solamente para el tema de jugar ajedrez, porque ellos integraban todo, incluso con la vida, como les comentaba, también lo integraban con el ajedrez y se hace un
ordenamiento. Entonces, en un ordenamiento de eso sale la palabra expándanse, como es arriba es abajo. ¿Qué quiere decir? De que tenían escritura. Tanto en la yucana como en la tacana. Esta última, porque ya se quedaron una hora y media a los 30 minutos, pero quiero que se queden con este detalle. Antonio de Calancha en el año 1354 miró el tema de la yucana y dijo, miren, ellos agarraron y tenían una yucana que podía describir tranquilamente el tipo narrativo. ¿Qué dice ese tipo del costado? Al cuarto año del gobierno de Montapa se conquistaron 10 provincias, cuyos nombres son: durante la campaña de la provincia de Ante, hubo 202 bajas incas y 1231 bajas filipinas. ¡Wow! Hicieron tipos narrativos que te contaban el tema de la historia y que Antonio de la Calancha en ese tiempo, en el tiempo de que antes consideraban el tipo como algo que sí se podía leer y escribir, pues lo puso. Ese tipo rojo significa el tiempo y cuando le ponían el color dorado en la primera que ustedes ven, era dorado, era también el dorado un color azul malalinca. Termino la exposición. Gracias por atenderme y me dirás, Pilar, qué es lo que podemos ahora manejar. Ok, muchísimas gracias, doctor Luis Arcos, por interesante tu ponencia. ¿Puedes compartir, por favor, doctor? Ahora sí, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Interesante lo que es la relación que hace dentro del ámbito alimentario y cómo han llevado a la parte también del efecto del ajedrez, ¿no? Bueno, me ha permitido también, ¿no es cierto?, comprender cómo la ingeniería parte ancestral, el campo de alimentos, de la parte de pesquería, agricultura también, ¿no es cierto?, estaba siempre a planificación, observación, ¿no? También, y eso es la prevención. Como muchísimas gracias por tu ponencia muy interesante y como puse en el chat, ¿no es cierto?, a participantes, alguna consulta, pregunta al ponente para dar pase al panelista para que dé conclusiones sobre el tema. ¿Alguna consulta, pregunta desde el chat o quieren directamente lo que es que le dé el pase, por favor? Tenemos 2 minutos para una consulta. Yo tengo una preguntita, doctor. Ahí en las consultas. Vamos a ver. Pregunta Jonathan. Dice, ¿la yupana es mística, doctor? Hay dos temas en el tema de la cultura andina, la tartana y la yupana. La tartana era un instrumento para sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, integrales, proporciones. O sea, con la tartana podías hacer todo ese tema. Cuando los incas agarraron e integraron todo el tema, integraron políticamente, porque en realidad ya estaban unidos religiosamente. Cuando entraron políticamente, crearon este tema de la yupana, precisamente se quedó en Quito, y ahí fue donde lo encontraron. Era la integración tridimensional de un tablero de ajedrez que sirviera para sumar, multiplicar, restar, tener un tema de prescripción religiosa y también parte del juego del ajedrez como tablero. Tenía todas esas posibilidades la yupana. Yo tengo una preguntita, doctor Luis. ¿Podría decirse, ¿no es cierto?, que las culturas ancestrales nuestras, ¿no es cierto?, tomaban decisiones alimentarias basadas en la anticipación del riesgo climático productivo? ¿Se puede dar una clase sobre eso? Sí, tomaban decisiones en base del riesgo climático con el tema de
muy alto del tema de astronomía. Hay ¿cómo se llama? Le llaman las tres estrellas o la triada, las tres Marías, por ejemplo. Y ellos se fijaban en las tres Marías en la época del Capac Ñan, que vendría a ser en diciembre. Miraban esas tres estrellas, que son parecidas a la Cruz del Sur, que están en el círculo de Orión, y si esas estrellas estaban medias rojizas o tenues, también significaba de que iba a haber inundación. Y si estaban con color brillante, hermosas, entonces era también tema para poder hacer buenos sembríos. O sea, relacionaron el concepto del conocimiento del universo mismo para su producción agrícola. Dentro de tu presentación, hay una perspectiva que veo interesante que dice integración interdisciplinaria, ciencia, cultura y pensamiento estratégico. ¿Nos podría dar una mayor alcance sobre eso, por favor, doctor? Cuando hablamos del tema de integración interdisciplinaria, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros ahorita agarramos y podemos separar el ajedrez como si fuera un juego que solamente está como deporte y como hobby. En el tema de ellos, cuando aprendían el protoajedrez, ellos utilizaban ese protoajedrez no solamente para un juego de guerra, como podría ser, sino como un juego de equilibrio, como un juego de saber cómo actuar ante la propia naturaleza, saber cómo cultivar en la naturaleza, tanto en el área pesquera como en el área normal. Tenían el tema de, ahí está el Caipacha, Cucupacha, y Hanapacha está en su mismo tablero, porque ellos agarraban, integraban todo. ¿Qué quiere decir integraban todo? Que el ajedrez no solamente les servía para jugar ajedrez, sino también para su matemática, para su astronomía, para aprender a agarrar y a tomar decisiones, y era parte de la vida misma, o sea, era una integración total. Ahorita nosotros cuando estamos manejando el tema del ajedrez, lo manejamos, vamos haciendo un tema de pioneros con Maylistic Sánchez, estamos redescubriendo las posibilidades que hay en el ajedrez fuera de las cuatro casillas, redescubriendo cuando en realidad en la cultura andina eso ya estaba desde más antes, como un modo integral. No se escucha el volumen. Perdón, ahora sí. Doctor Luis, nos indica Víctor Vargas. Doctor Luis, quizás pueda decirnos de qué manera podemos utilizar el empleo del agua en un momento en que se habla mucho de la crisis del agua y hace unos días la ONU decía que hay una crisis hídrica a nivel mundial. El tema del sembrío del agua, por ejemplo, cuando viene un huaico y ese huaico llega al mar, pues se malogra todo y para nosotros es un caos, es todo un problema manejar este tema de los huaicos, ¿no? Es como si fuera un fenómeno natural que nos afecta. Cuando en realidad en la cultura andina eso no fue un fenómeno que nos afecta, sino algo que el clima está mal con nosotros, pero podemos agarrar y aprovechar estos huaicos. Cuando los incas le ganaron a los Mochicachimú, a los chimus, ellos agarraron y cambiaron la ruta del río. Pero cuando uno va a la Libertad, a donde llegamos a jugar con Righteous Club, todos, cuando uno va ahí, se da cuenta que el río está por recontra lejos, o sea, no es que era fácil agarrar y mover todo un río, todo un cauce de un río. Los incas sí hicieron ese tema, movían cauces de ríos completos. Y a manejar el tema del cultivo del agua, o sea, aprovechar que hay huaicos para poder esa agua que está cayendo, meterla a la tierra, guardarla en un tiempo, que significa una obra civil grande, porque nosotros ahorita lo que hacemos son represas y las represas están expuestas al calor, al sol, por lo tanto va a haber un tema de evaporación. Si uno agarra
agarra y mete el tema del agua dentro de la tierra, le quita el oxígeno para que el agua no se pudra y la saca después, estás metiendo el tema de sembrío del agua. Y era precisamente lo que hacen, y hasta ahorita funciona, solo que en menor detalle, que es en el Nazca. O sea, el agua pasa por todo el desierto y ustedes saben que el agua se evaporaría súper rápido, pero hay cauces subterráneos donde manejan el tema del agua para que no se evapore. O sea, ahí está el tema del manejo del agua, solo que la inversión para hacer eso, si una central, una hidroeléctrica me cuesta, ¿cuánto me cuesta? 12 millones, pues el otro me costará pues el doble, ¿no? 24 millones, es caro, pero su apoyo al final sí sirve mucho, ¿no? Esa sería mi respuesta a Víctor, y sí solucionaría los problemas del agua y el tema de lo que ahora el agua a veces está secando. En Bolivia ya se secó el agua, ni lo saben cuidar, teniendo ese detalle. Como última pregunta, bueno, un comentario, ¿no? Tengo que preguntar. Dice, tal vez en la próxima conferencia puedas hablar del Atahualpa y el ajedrez. Muy interesante, ¿no? Y la última pregunta dice, ¿qué importante es rescatar lo simbólico en una sociedad que está desencantada de sus autoridades? En esos dos comentarios sería sí, me gustaría en algún momento entrar más en el tema de Atahualpa y el ajedrez y mostrarles, por ejemplo, el detalle de que, por ejemplo, Huayna Cápac tenía 51 años cuando murió. Milan Cuyuchi tenía 37 años cuando murió. Huáscar asumió siendo inca a los 20 años, y Atahualpa tenía 25. Y nosotros, ellos murieron por enfermedades biológicas, que era la viruela, que la solucionaron 200 años después. Pero si nosotros pusiéramos a un presidente de 25 años, tendríamos un caos. Y fue precisamente el tema que pasó. Ok, muchísimas gracias, doctor Luis, gracias por su posición. Y vamos a dar al pase a continuación al doctor, perdón, al licenciado Diego Andrés Ayala, que se encuentra en sala. Hola, Diego. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas Hola, noches. ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Te voy a presentar, Diego. Diego Andrés Ayala es presidente del Club de Ajedrez El Caballo Negro, organizador del Campeonato Metropolitano Escolar 2019, parte del circuito de la FPPA. Actualmente ha culminado la maestría de Educación y Mención en Docencia de Educación Superior. Cuenta con el título internacional de árbitro de la Federación Internacional de Ajedrez, asimismo con un título nacional de instructor de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez y un ELO, en el año 65, bachiller en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente escolar de ajedrez, capacitador de árbitro de los metropolitanos, nacionales y de Sudamericano Juvenil 2018. Entrenador de clubs y tallerista en workshops, autor del libro de ajedrez, Jaque Mate, y más de 10 años de experiencia en el área de facilitación y entrenamiento de niños y jóvenes deportistas, ¿no? Es bastante amplia tu experiencia también en el campo de docencia y también del ajedrez. Te doy la sala, Diego, para que nos puedas dar los comentarios y reflexiones sobre el tema que ha expuesto el doctor. Muchas gracias. Y bueno, en realidad agradecer más que nada también al doctor Arcos por su conferencia, porque dentro de la comunidad de ajedrez es reconocido por las labores de masificación que hacen dentro de este deporte, y cómo a través de esta información e investigación constante, que es una de las características que lo resaltan a él como profesional, pues logra conectar la parte mística de esta actividad deportiva que tenemos, que es el
ajedrez con diferentes ciencias del saber, ¿no? Como ha sido el día de hoy. Y agradecido también porque espacios como este que se han generado el día de hoy con el apoyo de la Universidad Federico Villarreal, donde pues se ha compartido nuestra historia a través del ajedrez y del pensamiento estratégico, son, creo yo, espacios que nos enriquecen profundamente. Y creo que puedo hablar por todos los que han estado presentes el día de hoy en esta conferencia al decir que estamos muy agradecidos con la universidad y también con el ingeniero Arcos por la claridad y la profundidad con la que nos ha invitado pues, a mirar nuestro pasado, ¿no? Creo que ha despertado bastante la curiosidad en todos nosotros. Ahora, el mensaje que por mi parte, bueno, ya para finalizar esta conferencia puedo rescatar es que, y que bueno, y quisiera compartir con todos los colegas que han estado presentes el día de hoy, parte de una idea muy simple, pero que a la vez es muy poderosa. Y es que en el ajedrez ninguna pieza existe sola, ¿no? El valor de cada movimiento en cada una de las partidas que se juegan, quizá en este momento de deporte, depende siempre del tablero en su conjunto. Y hemos podido ver que para las culturas andinas, y en particular para los incas, pues ese tablero no era inerte. Tal y como lo ha mostrado el doctor Arcos, ese tablero estaba vivo. El conocimiento tenía vida, se transformaba y se transmitía. Hemos podido ver también que los alimentos no eran solo sustento, eran memoria, eran continuidad. El agua, el mar y el territorio no eran recursos aislados, sino sistemas que dialogaban entre sí con la comunidad. Pensar estratégicamente entonces no significaba pues dominar ni imponer, sino equilibrar. No era explotar el entorno, sino leerlo, anticiparse y convivir con él, ¿no? Y cada decisión, por lo que hemos podido apreciar, se tomaba entendiendo que afectaba a todo el sistema, no solo al presente inmediato. Y quizá esa sea la enseñanza más vigente que nos deja esta reflexión y de este espacio que hemos compartido con el doctor Arcos el día de hoy, ¿no? Y es que hoy seguimos jugando una partida compleja en donde en nuestra sociedad pues cada vez aparecen nuevas piezas y nuevos desafíos, pero creo que el principio sigue siendo el mismo. Si descuidamos al rey, que bueno, en la vida real es el territorio que sostiene la vida, el alimento y el conocimiento, ninguna jugada brillante, por más buena que sea, va a ser suficiente para poder ganar la partida. Y con esa reflexión quiero nuevamente agradecer a la Universidad Nacional Federico Villarreal y el doctor Arcos por habernos permitido compartir ese espacio y por haber tomado la decisión de compartir esa información con todos nosotros, que creo terminamos o iniciamos nuestro sábado, como bien mencionó usted, de manera bastante grata y bastante curioso, y con el deseo de que en algún otro momento podamos escuchar otra ponencia con estos temas bastante interesantes. De verdad, muchas gracias y también a todos los colegas. Muchísimas gracias, licenciado Diego. Gracias por tus conclusiones. Y realmente ese es el ajedrez. Bueno, yo como alimentaria y desde lejos, ¿no? Dice, wow, no, eso es un mito, un miedo, pero no, el ajedrez es un tema tan interesante y cuando lo explica, o sea, en forma detenidamente, que he tenido la suerte que lo ha explicado el doctor Arcos, wow, es una cosa tan bonita, tan maravillosa que uno la escucha y se pone, me dicen a pensar, a alucinar o a soñar con ello, ¿no? Es muy bonito. A ver, muchísimas gracias, doctor Arcos. Gracias, licenciado Diego. Bueno, continuando con la conferencia, vamos a dar el pase al magíster Raúl Cieza. Raúl, ¿te encuentras en sala? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Mucho gusto verte después de mucho tiempo. Gracias. Raúl nos va a exponer sobre alcances técnicos para la realización eficaz de una auditoría BRCGS Food Safety versión 09. El magíster Raúl Cieza, ¿no es cierto?, tiene
profesional con más de 14 años de experiencia en la industria alimentaria, implementando y certificando sistemas de gestión de calidad. A lo largo de su experiencia profesional ha gestionado el área de control de calidad y gestión de proveedores, manejo y solución de reclamos, programas de calidad, seguridad alimentaria, es líder de implementación de políticas y normas relacionadas con sistemas de gestión, logrando tomar decisiones sobre la regulación alimentaria e inocuidad y mejora continua. Especialista en todo lo que corresponde a calidad e inocuidad. Pero para ello, el magíster Raúl ha llevado cursos de especialización en la norma de la BRCGS oficial de la Academy. Es magíster o maestro en ingeniería industrial en la UNIFB, en medición de gestión de calidad y productividad. También ha llevado especialización profesional en sistema de gestión de calidad en la Universidad de la UNI. También la especialización profesional en implementación de teorías y sistemas de gestión, calidad ambiental, seguridad, salud ocupacional en San Marcos 2014, así como también de especialización en la interpretación e implementación de teoría de sistemas de gestión, calidad y inocuidad, JAFA, BPM, Global, ISO 2001, ISO 22000. También en autorización profesional, también tiene la Biblia Real sobre calidad, planes de negocios, ¿no? Y de carrera de ingenieros instrumental. Él es auditor líder, también auditor líder en el campo de la inocuidad. Y como dije, también te he indicado, tiene muchas experiencias como instructor capacitador freelance en la empresa Spectrum, asesorías y consultorías, así como la TDS, asesorías y consultorías, docente de ENARES y como jefe de escuela de industrias alimentarias y finanzas. ¿Bien? Tenemos acá a un profesional con amplia experiencia y nos va a dar su ponencia en estos momentos, así que magíster Raúl Ciesa, te doy la sala para que puedas dar tu ponencia. Muchísimas gracias por tu participación y tu tiempo de presencia. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. ¿Me confirman, por favor, si el audio está escuchando con claridad? ¿Están logrando visualizar mi pantalla? Sí, ambas cosas se escucha bien y también se logra ver tu pantalla. Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Gracias a todos. En realidad es un gusto, ¿no? Junto con la ingeniera Minaya poder ahora ya desde otro campo, ¿no? Hace unos años sí, fui alumno desde la Universidad Nacional Federico Villarreal en la carrera de Ingeniería Alimentaria y luego de tantos años, ¿no? De capacitación, de experiencia profesional, pues ahora ya me toca darles algunos alcances, ¿no? Realmente para mí es un gusto, un privilegio poder estar aquí acompañándoles esta noche, ¿no? Y hablarles de esta norma muy importante, ¿no? Alcances técnicos, como dice el título de la presentación de hoy, de una auditoría de la norma BRCGS Food Safety versión 9, ¿no? Y de repente algunos ya han escuchado hablar de este estándar, ¿no? Es un estándar internacional, ¿no? Es una norma de gestión de inocuidad alimentaria y me atrevería a decir una norma, una de las más exigentes a nivel mundial, ¿no? Esta norma, BRCGS Food Safety, nació en el Reino Unido en el año 2012 y en la actualidad estamos en la versión número 9 de este estándar, ¿no? La norma de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria no solo abarca términos de lo que es inocuidad, ¿no? Todos sabemos que inocuidad se va a basar y se va a centrar en específico en cumplir, ¿no? Y asegurarse que el producto que
realidad es básicamente cumplir con todas las exigencias, ¿no? Las regulaciones técnicas normativas de los países, ¿no? Principalmente donde donde se elabora el producto o la bebida, así como donde se va a comercializar y dónde va a exportar dicho producto. Entonces, es importante conocer la legislación al detalle del país donde elaboras dicho producto y donde vas a comercializar. Porque muchos, si bien es cierto que tenemos requisitos técnicos que muchas veces pueden ser transversales, pero cada país, cada región maneja su propia legislación. Y es muy importante que entendamos, que conozcamos y sepamos cómo es que debemos de aplicar los estándares a los diferentes productos que nosotros manejamos. Entonces, BRCGS Food Safety abarca inocuidad, calidad, legalidad y un término muy importante que es autenticidad, ¿no? Ahora, en el mundo, en el mercado internacional, vemos muchos productos, ¿no? Que son adulterados, que son falsificados, ¿no? Que realmente no es lo que el cliente espera. Y muchos malos, diría yo, empresarios, pues, por querer ganar más el tema económico, ¿no? Baja y puede realizar este tema de falsificación, de adulteración, sin importar que le cause un daño grave al consumidor, a la marca y, por qué no decirlo hasta el país, ¿no? Porque daña la reputación de un país cuando se entrega un producto que realmente no cumple estas características. Entonces, el estándar BRCGS, y es uno de los que me he animado a especializarme, ¿no? Abarca estos 4 aspectos: inocuidad, calidad, legalidad y autenticidad. Estos son 4 aspectos que la norma y el estándar regula y hace cumplir a todas las empresas que están o que quieren implementar el estándar, cumplir con cada uno de los requisitos y luego certificar. Este estándar tiene o cuenta 9 capítulos, ¿correcto? Y cada uno de ellos, ¿no? Tiene diferentes requisitos para poder implementar. Entonces, una empresa que quiere certificarse bajo este estándar le va a abrir puertas muchas al mercado internacional. Es más, me atrevería a decir que dentro de las competencias que tiene la empresa que alcanza, que obtiene esta certificación, puede inclusive, ¿no? Costear o alzar el precio en el mercado, y hay clientes que realmente van a pagar ese precio, ¿no? No se van a ir lo barato, a veces al caro, ¿no? Y realmente una empresa que tiene estos sistemas bien implementados, correctamente desarrollados, entonces va a abrir puertas al mercado indudablemente y vas a salir liderando, ¿no? A todos los competidores que tú puedas tener. Entonces, esta es un poco la parte introductoria del estándar, y ahora vamos al término propiamente de una auditoría. Entender que un proceso de auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado, para poder obtener, ¿qué cosa? Evidencias objetivas. ¿Pero qué es una evidencia objetiva? ¿No? Es toda la información que un auditor que tiene la competencia, que tiene la formación, que vamos a tocar un poco más adelante a mayor detalle, pero que va a recabar toda esta información documentaria, de repente hasta entrevistas que pueda tener con el personal, para poder asegurarse que está cumpliendo con cada uno de los requisitos del Estado. Por eso es que una auditoría es este proceso sistemático que tiene evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de que de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. La auditoría como tal es una actividad de verificación, ¿no? Y es un término que en la industria alimentaria muchas veces por ahí lo escuchamos, ¿no? ¿Qué cosa es verificar? ¿Para qué me sirve
verificar si realmente el procedimiento que está plasmado en la empresa lo conoce el personal operativo, el procedimiento está correctamente desarrollado. Entonces yo voy a verificar si realmente se está cumpliendo. Y eso es un proceso de auditoría. Básicamente, un proceso de verificación de mi sistema de gestión que está ejecutándose, que está desarrollándose, implementándose en base a los sistemas que yo voy a garantizar como cumplimiento. Entonces, tenemos como parte de recabar información esa evidencia objetiva, que se van a convertir en hallazgos, ¿no? Es un hallazgo de una auditoría. Y estos hallazgos que el auditor competente va a poder recabar en ese proceso, va a verificar si es que este hallazgo es conforme o es no conforme. Cuando un hallazgo es conforme, quiere decir que está cumpliendo con el requisito del estándar. Y cuando es no conforme, pues no lo está cumpliendo. Pero no solamente el estándar o el requisito que está en base a la norma, sino también en base a los procedimientos, a los manuales que tiene la propia organización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aparte por la empresa, muy aparte de implementar todos y cada uno de los requisitos del estándar de la norma, tiene que garantizar que sus propios procedimientos, que sus propios manuales se estén dando y estén verificando el cumplimiento, porque si no, en pleno proceso de auditoría puede ser, a pesar que tú tengas, por ejemplo, un manual de BPM o un plan HACCP, que es lo que te manda a decir la norma, pero tú tienes que garantizar que ese documento que la empresa ha elaborado se esté cumpliendo según lo previsto. Porque si no es así, no basta que el documento exista, sino ese documento tiene que ser realidad. Y en un proceso de auditoría se tiene que verificar dicho cumplimiento. En un proceso de auditoría se va a utilizar diferentes métodos, ¿no? La interacción humana, ¿no? Propiamente en el sitio. En el sitio el auditor, ¿no? La persona que va a realizar dicho proceso, o el auditor líder, va a realizar entrevistas. ¿A quiénes? A las personas que están involucradas en cada uno de los procesos. El auditor puede entrevistar desde el gerente general o el dueño de la empresa hasta el personal operativo, ¿correcto? Y todas las personas dentro de una organización deben conocer, entender cómo es que la norma, cómo es que el estándar le ayuda a cumplir sus actividades que realiza y que desempeña en ese puesto de trabajo. El auditor no va a preguntar y va a decir al gerente, explícame lo que dice el capítulo 5, requisito 4.1.2. No te va a indicar eso. Te va a indicar que desde tu puesto de trabajo, cómo es que estás cumpliendo con los requisitos que aplican a las funciones que tú haces. ¿Correcto? Entonces, la norma es una herramienta que va a ayudar a mejorar el sistema de gestión. ¿Qué más? Completas listas de verificación y cuestionarios, ¿no? El auditor siempre va a ir con un checklist, con una lista de verificación en base al estándar que va a poder verificar dicho cumplimiento, y con ello es una herramienta que les va a dar el soporte para verificar el cumplimiento de los requisitos. Va a revisar documentos y también puede tomar algún muestreo, ¿no? Esta auditoría ya, de hecho, desde pandemia, desde el año 2020,
luego ya se completa la auditoría cuando el auditor va in situ al establecimiento a poder garantizar ya en macro cómo es que está cumpliendo el sitio en base a los requisitos del Estado. Entonces, la auditoría remota o virtual actualmente para la norma BRCGS está cumpliendo. ¿Qué más nos dice? Una pregunta. ¿Cuáles son los principios sobre los que se fundamenta la auditoría? Y dentro del estándar de la ISO, ¿no? Hay una directriz que se conoce, está publicada, que es de la norma ISO 19011-2018. Y en esta directriz, ¿no? Se va a poder, o voy a poder identificar cuáles son estos requisitos que una auditoría de gestión se debe de cumplir. Y entre los principios más importantes de un proceso de auditoría tenemos la integridad, ¿no? El soporte del profesionalismo del auditor. Como dije al inicio, el auditor debe ser competente, debe conocer, debe saber el estándar, es el experto en el estándar que se va a certificar. Más no, muchas veces el auditor puede ser experto del proceso, ¿no? Por ejemplo, yo auditor tengo experiencia trabajando con aditivos alimentarios, por citarles un ejemplo, ¿no? Pero yo como auditor, ¿no? Puedo ir a auditar una planta que elabora embutidos. Yo no he trabajado nunca en una empresa que elabora embutidos, pero conozco del estándar, en este caso es el BRCGS. Pero yo como auditor, ¿sí? Yo puedo solicitar un acompañamiento de un experto técnico en embutidos. Entonces, yo formo a mi equipo auditor para que me acompañe a poder ver la parte técnica, ¿no? Del proceso de elaboración de embutidos, por ejemplo. Pero yo, como auditor líder, soy quien va a conocer el estándar. Entonces, es parte de, como soporte del mismo profesionalismo, poder ir un paso más allá y poder organizarme como auditor y tener al equipo que me va a acompañar para mi proceso. ¿Qué más? Otro principio, presentación imparcial, ¿no? La obligación de notificar con veracidad y con exactitud, ¿no? Parte de los principios de auditoría y como auditor. Debido cuidado profesional, ¿no? El auditor no puede emitir algún juicio o emitir algún comentario desfavorable a una empresa si es que observa algún incumplimiento, ¿no? Él no puede hacer comentarios porque no es parte de su ética, no es parte del proceso, ¿no? Al final simplemente va en la reunión de cierre del proceso de auditoría, va a narrar y va a comunicar los hallazgos que encuentra en dicho proceso. Confidencialidad, ¿no? Importante este principio porque el auditor va a conocer el know-how de la empresa, ¿no? La empresa le va a proporcionar información documentada, probablemente información que solamente no lo guarda bajo llaves la propia organización, y al inicio el auditor tiene que informar, ¿no? Que toda la información que se le brinda y todos los documentos que quedan en estricta reserva. El auditor no puede por qué divulgar, ¿no? Toda la información de una empresa a otra. Entonces, desde el inicio, hay esa comunicación entre el auditor y el auditado, la empresa del sitio. Independencia, ¿no? La base para la imparcialidad de la auditoría, ¿no? No es que yo como empresa llamo por teléfono a mi amigo, a mi compañero de colegio, que ahora ya es auditor, mi compañero de la universidad, y le digo, oye hermano, mira, te llamo porque quiero que me audites. No puede haber, porque hay un conflicto de interés, ¿no? Entonces un auditor tiene que guardar la imparcialidad para que realmente su trabajo se desarrolle en base a verificar el cumplimiento de los requisitos del Estado. El enfoque basado en evidencia. El auditor no puede ir con supuestos, o yo creí, o yo deduje, o yo supuse, ¿no? Esos términos son negados por el auditor. Toda información que el auditor
riesgos y oportunidades, ¿no? Un proceso de auditoría no puede asustar a una empresa, ¿no? Porque es parte del protocolo. En la auditoría es la foto del momento, ¿no? Es como la empresa en la actualidad, cómo es que la están encontrando. Y claro, nada es perfecto, ¿no? Pero una auditoría siempre se tiene que ver con una oportunidad de mejora, ¿no? Para poder, ¿no?, afinar ciertos procesos o identificar algunos fallos, ¿no?, que puedan haberse y puedan ir mejorando. Como parte de la competencia de un auditor, ¿no?, las auditorías internas, las llevará a cabo, dice, auditores capacitados y competentes, ¿no? Y estos auditores deben ser independientes. Hablamos de competencia, ahora aterrizamos ese concepto. Educación y formación académica, ¿no? El auditor debe tener el título relacionado al sector, o por lo menos haber completado un curso superior de dicha disciplina. Si hablamos normas de inocuidad, conocimientos en normas de sistema de gestión, calidad, inocuidad, HACCP, los programas de requisitos, procedimientos técnicos, entre otros. ¿Qué más va a poder garantizar como parte de la competencia del auditor? La experiencia laboral, ¿no? Tiene tantos años, ¿no?, trabajando en el área de sistemas de integrado de gestión, en sistemas de inocuidad, en plantas de proceso, etc., ¿no? Y esa evidencia tiene que sustentar, ¿sí? No es que yo laboré en tal sitio, no, yo se les doy como recomendación a ustedes, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, que van a una empresa a hacer una auditoría, se van a una empresa a hacer una capacitación, ¿no?, o una consultoría, ¿no?, soliciten, ¿no?, un certificado, un documento en el cual les avale, ¿no?, que han desarrollado dicho trabajo tanto tiempo, tantas horas, tantos días, porque todo ello va a sumar para que ustedes puedan garantizar esa competencia más adelante, ¿no? ¿Qué más? Cursos de formación de auditores, ¿no? Para que ustedes sean auditor, pues tienen que llevar cursos especializados en lo que es auditoría, ¿no? Y eso lo tienen que entender. Así como pedirle, ¿no?, a un amigo, a un conocido, ¿no?, que saben que es auditor, ¿correcto? Entonces, vas a hacer una auditoría, te acompaño, ¿no? Te acompaño. Aquí no me pagues ni un sol, pero te acompaño, porque yo quiero aprender. Entonces, estás haciendo tú como un acompañamiento al auditor líder y estás ganando experiencia. Y esa formación se va dando en el campo, ¿no? Y eso te va a ayudar muchísimo. Experiencia, ¿no?, realizando tantos días de auditoría. El auditor tiene que saber comunicarse a todos los niveles operativos de la empresa, indudablemente. Evaluar las comunicaciones no verbales, discutir los hallazgos de la auditoría de manera abierta y honesta, ¿no? No es que le vamos a ocultar esto al auditor, ¿no? ¿Y qué pasa si es un auditor que sabe, que entiende, que conoce, ¿no? Y al final, en el día 3, te das cuenta de que tú ocultaste cosas. El auditor no es tonto, ¿no? Entonces, va a recabar información que al final, ese hallazgo no conforme, ¿no?, va a subir de nivel de no conformidad. ¿Cómo de nivel? Más adelante te voy a explicar que hay niveles, ¿no?, de tipos de no conformidad. ¿Qué más? Presentar los hallazgos de la auditoría al auditado y a la gerencia de manera clara, concisa y objetiva. Citar las evidencias de la no conformidad. El sonido y tono de tu voz. ¿Cómo tenemos que comunicarnos como auditores, ¿no? Tanto el sonido y el tono de tu discurso, un lenguaje corporal, ¿no? Escuchar, oír y entender, una expresión facial y un estilo de discurso. Yo como auditor no puedo estar haciendo las entrevistas y
dije hace un momento, hay cierto nerviosismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? El jefe de calidad de repente, me quedaré sin trabajo, ¿no? Porque si me encuentra tanta cosa, no, ¿no? Un proceso de auditoría tiene que ser, y desde el auditor debe reflejar que es un proceso como cualquiera, ¿correcto? Pero se debe de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la norma. Comunicarse a todos los niveles y explicar al final correctamente los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, si es que el auditor, como dueño del proceso, ¿no? Va a ir a cada una de las áreas y va a ver y va a percibir probablemente cierta tensión, entonces el auditor es el primero que tiene que romper hielo, ¿no? Hablar de un tema neutral, ¿no? Como ha sido tu viaje últimamente, mira cómo está el clima cambiante, ¿no? El área geográfica, en fin, ¿no? Porque tiene que ser un proceso fluido, no puede haber mucha tensión porque si no, ahí va a haber muchos más errores, más equivocaciones y eso es lo que el auditor no espera percibir ni llevarse en el proceso. Una voz amigable, segura de sí misma, ¿no? Y toda la información que se dé. Claro, un volumen, ¿no? Que te entiendan, no hablar bajito, ¿no? Porque si no, nadie te va a entender y no va a haber fluidez en el proceso de auditoría, ¿no? Algunas actividades típicas que se dan en el proceso de auditoría. Al inicio de este proceso empieza con la reunión de apertura, ¿no? Va a estar todos los involucrados. Si tienes, por ejemplo, el equipo auditor con el auditado o los auditados de la organización. Acá viene, como dije hace un momento, la presentación formal. En este primer encuentro, en esta primera reunión, se van a delimitar cuál es el alcance del proceso de auditoría, cuántos son los días que va a durar el proceso de auditoría y en qué horarios, ¿no? El auditor va a ir a cada uno de los encargados de área para poder realizar las entrevistas y la generación de hallazgos, ¿no? Recabar la evidencia objetiva. Entonces acá se va a confirmar, ¿correcto? Porque probablemente ese día, ¿no? Pasó un evento X en la planta o en la empresa o en el área de envasado, qué sé yo, ¿no? Eventos fortuitos que pueden pasar, porque ninguna planta, y seguramente varios de mis colegas que están ahorita presentes, ninguna planta es perfecta, ninguna planta, ¿no? No pasan cosas en el día a día, ¿no? El lunes pasa un tema, el martes otro, el jueves otro, y todos estamos en el día a día, ¿no? Tratando de solucionar cualquier situación que pase. Entonces, si esto pasa, si ya están acordados probablemente llevar el proceso en una hora determinada, en esta reunión de auditoría, en esta reunión de apertura, pues se pueden cambiar los horarios y sin problema, ¿no? Justificando el porqué, ¿no? Y eso es bastante viable. Preparación de actividades, ¿no? Ya en el plan de auditoría se van a detallar todas las actividades, las entrevistas, es más, en el mismo plan de auditoría se tiene que colocar el horario del almuerzo, ¿no? Porque no vamos a matar de hambre a todos los equipos auditados y mucho menos al auditor, ¿no? Entonces, todos estos detalles, hasta el mínimo, desde qué hora inicia, a qué hora cierra, a qué hora hacemos el receso para el almuerzo, cuánto tiempo dura, todo este detalle se va a plasmar en el plan de auditoría. Se realizan las actividades, se prepara el informe, ¿no? Una vez que ya se recaba toda la información, entonces ya el auditor es el encargado de elaborar el informe final y comunicar al equipo auditado cuál es el resultado y cuáles son los hallazgos. BRCGS y todos los estándares reconocidos por la GPCI, que es un estándar internacional de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, como BRCGS, como SC 22000, como SQF o IFS y algunos de las normas ISO. En una auditoría propiamente de certificación, el auditor, ¿sí?, no puede decir, ok, esto terminó la auditoría, ¿no? Y la empresa pasó, ¿no? Certificó con 2 o con 3 no conformes
conformidades, menores, mayores críticas, o con 5, qué sé yo. El auditor no puede decir eso. ¿Por qué? Porque el auditor lo que va a indicar al final es recomienda, ¿no? Esa es la palabra exacta, recomiendo a la empresa, ¿no?, que le otorgue probablemente el certificado porque tiene 3, 4 hallazgos. ¿Por qué? Porque en un proceso de auditoría de certificación, ¿no?, una vez culminado el proceso, el auditor hace todo su informe, que puede durar unos días, pero este informe se va a revisión de la matriz oficial de la casa certificadora. Y probablemente, ¿no?, dentro del informe que el auditor detalla, va a existir un revisor que puede decir, ok, en base a los hallazgos que tú has podido evidenciar y has podido, ¿no?, elaborar en el informe, es válido estas tres no conformidades. Pero probablemente, ¿no?, el auditor, o quizás, ¿no?, se le pasó, o al revisor no le queda claro ese hallazgo que ha recopilado el auditor, ¿no?, y el auditor lo pide al sitio y de repente el sitio no tiene esa información. Entonces el revisor puede decir, ok, entonces esta no conformidad la aumentamos en las cantidades que tú nos has dado al sitio del informe, o subimos de nivel. Ahorita vamos a ver los niveles de no conformidad. Entonces el auditor, al final de un proceso de auditoría, le va a indicar, recomiendo que la empresa se certifique en base a los hallazgos encontrados. Pero nunca puede decir, ok, la empresa terminó, certificó, porque aún falta la evaluación del revisor final para poder decir, ok, la empresa va a ser certificada. Ok, finaliza y al final hace actividades de seguimiento, ¿no? Pero esa responsabilidad ya cae directamente a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque los hallazgos no conformes, ¿correcto?, las no conformidades, tienen que gestionarse por la propia empresa. Hacer un plan de acción, establecer responsables, tiempos para que estas no conformidades se puedan levantar en el plazo propuesto por la organización. Esto es indudable, ¿no? Entonces, algunas de las actividades que se realizan en la auditoría, se asignan responsables de guías y observadores, se realiza la reunión de apertura, comunicación durante todo el proceso de auditoría, disponibilidad y acceso a la información de la auditoría, una revisión de la información documentada, se recopila y verifica la información, se generan los resultados de la auditoría, se determinan las conclusiones de la auditoría y al final la reunión de cierre, ¿no? En las conclusiones pues se van a narrar todos los hallazgos que se han podido recabar en todo el proceso. Normalmente, y como recomendación, que un proceso de auditoría dura 3 días, ¿no? Al término del día 1, 2 y 3, ¿no?, se reúne el auditor con el equipo auditado y ya se le va informando cuáles son los hallazgos que se han obtenido en cada día. Ya al día 3, ¿no?, cuando ya se culmina la actividad, cuando ya se culmina el proceso, ya simplemente se da el resumen final y ya se recopila toda la información del proceso de auditoría. ¿Qué debe considerar usted durante la entrevista, ¿no? Cuando te entreviste el auditor, cuando te quiera hacer consultas, preguntas y qué sé yo, con las personas de los niveles y funciones apropiadas durante la jornada y el lugar de trabajo, ¿no? Para eso hay un espacio, un tiempo que indica el auditor, ¿no?, y el auditado, y no puede pasarse ni sobrepasarse el tiempo que ya se tiene destinado, ¿no? Por eso todas las actividades, el recorrido y toda la interacción que hay entre el auditado y el auditor debe hacerse en esa jornada de tiempo y de todos los miembros de la organización.
adicional, agradecer por la participación y la cooperación, ¿no? Observar, ¿no? La observación de actividades y el ambiente de trabajo es parte de las actividades que desarrolla el auditor. Escuchar, prestar atención a lo que se está haciendo, preguntar, ¿no? Entrevistas con dueños de proceso, con personal que lo desarrolla, preguntas abiertas y no se debe criticar, no puede ofrecer una guía, ¿no? Eso tampoco, como dije también al inicio, es parte de la ética profesional del auditor. Intentar determinar las razones por las que se están haciendo así, comprobar, tomar nota de las evidencias recolectadas durante la inspección, se puede realizar una comprobación cruzada, realizar un muestreo de la documentación y lo que se desarrolla. Muy bien, y llegamos a el tipo de no conformidades de acuerdo al riesgo, ¿no? La norma BRCGS, ¿no? Dentro de las no conformidades que plantean en el estándar, clasifica estas no conformidades en tres tipos, de acuerdo al riesgo. No conformidad menor, no conformidad mayor y no conformidad crítica. ¿Okay? ¿Cuándo decimos que es menor? Cuando un requisito no se ha cumplido por completo, pero en base a las pruebas objetivas no se pone en duda la conformidad del producto, ¿no? Un requisito de repente a medias, pero, ¿no? Asegurándose de que ese requisito, no pone en riesgo ni la calidad, ni la inocuidad, ni la autenticidad, ni la legalidad, ¿no? Que son los 4 términos que vimos al inicio hacia el producto. ¿Cuándo es una mayor? Cuando hay un fallo importante en el cumplimiento de una declaración de intención, ¿no? Declaración de intenciones podemos decir de manera resumida que es, digamos, el tenor, ¿no? La parte inicial del párrafo en donde se va a desglosar de repente 3, 4, 5 o 6 requisitos. ¿Correcto? Ya un poco cuando se familiaricen o de repente hay otra oportunidad para poder comentarles ya al detalle de la norma, lo vamos a poder de repente entender de manera un poco más clara, ¿no? Pero como para que ahora se entienda, la declaración de intenciones es el párrafo inicial desglosable de cada una de las cláusulas, de los requisitos que van a tener los extractos de la norma. Y si se incumplen, mejor dicho, varios de esos cláusulas, probablemente podría asumirse esa no conformidad como una mayor. ¿Ok? ¿Qué más? O de cualquier requisito de la norma. O existe una situación que en base a pruebas objetivas disponibles suscitaría dudas significativas en cuanto a la conformidad del producto fábrica. ¿Sí? Si el auditor detecta este tipo de no conformidad, ¿no? Ya lo catalogamos como una mayor. ¿Y cuándo es una crítica? ¿No? La norma lo describe de esta manera: cuando existe un fallo crítico en el cumplimiento de un asunto relacionado con la seguridad o la legalidad o la calidad o autenticidad del producto, ¿no? Entonces, el auditor, en base al criterio que establece la norma BRCGS Food Safety, determina estos 3 tipos de no conformidad. ¿Y por qué lo desarrolla de esa manera? Porque según la cantidad de no conformidades detectadas, el sitio o la empresa va a obtener su certificación, pero lo interesante que hace este estándar BRCGS, tú vas a obtener la certificación en base a los grados. Mientras más no conformidades tengas en proceso de auditoría, como ves en el cuadro, el grado de calificación de ese certificado va a ir bajando, ¿no? Va a ir en lo máximo que puede obtener una empresa es el AA, ¿no? Que dice cuando tienes de 5 o menos no conformidades menores.
anunciadas, o las famosas llamadas auditorías inopinadas. Eso es muy importante para toda empresa de inocuidad, ¿no? Porque en todo momento tiene que garantizar el cumplimiento de los estándares, y no únicamente cuando te van a auditar, ¿no? Yo pinto mi planta, yo mejoro, hago tal cosa, porque así no es, ¿no? El sistema de gestión de inocuidad alimentaria tiene que ser un proceso que se mantenga en el